Un saludo para todos. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy interesante correspondiente a la movilidad de un mecanismo. La movilidad se define como el número de parámetros de entrada que se deben controlar independientemente con el fin de llevar a un dispositivo a una posición en particular. En el mecanismo de 4 barras que venimos analizando necesitamos una sola entrada de movimiento que correspondería a un motor rotacional, el cual define la posición de todas las barras del mecanismo en el espacio. El ejemplo que presentamos acá nos ayuda a entender desde otra perspectiva el concepto de movilidad. En este caso no se trata de un mecanismo, sino de una cadena cinemática correspondiente a un brazo robótico. Vemos acá que el hombro, el brazo y el antebrazo deben tener movimientos independientes de rotación en teta, beta y alfa. Eso implica que para su correcto funcionamiento necesitamos 3 actuadores distintos y por lo tanto es un sistema con movilidad 3. Recordemos que en el plano requerimos no de 6 movimientos como en el espacio, 3 de rotación y 3 de traslación, sino únicamente un movimiento angular en teta y 2 movimientos lineales en x y y. Es decir, que para mecanismos planos tenemos como máximo una movilidad de 3. Es posible determinar la movilidad de un mecanismo directamente a través de un recuento del número de eslabones y de la cantidad de tipo de articulaciones que incluye. Una ecuación que se emplea con mucha frecuencia es el criterio de Kurzbach, que nos permite encontrar la movilidad del mecanismo cuando nosotros conocemos el número de eslabones y el número de articulaciones o pares con un grado de libertad o 2 grados de libertad. Recordemos ahora la clasificación de las articulaciones, que pueden ser tanto pares superiores como inferiores. En los pares superiores tenemos un punto o una línea de contacto donde se presenta movimiento simultáneo de rotación y de traslación. Como ejemplos tenemos el par leva seguidor y los engranajes. Estos pares tienen 2 grados de libertad. Cuando analizamos los pares inferiores nos damos cuenta de que cada uno de ellos tiene un diferente análisis y distintos grados de libertad. El caso A, correspondiente al par giratorio, es típico de los pasadores en las articulaciones. Permite únicamente un movimiento de rotación y tiene un grado de libertad. Por su parte, el caso B corresponde a un par prismático, el cual únicamente permite un desplazamiento en uno de los ejes coordenados. Este ejemplo es típico de las correderas en el caso de nuestro mecanismo de pistón de 4 barras y tiene un solo grado de libertad. El caso C es un caso interesante que corresponde al par helicoidal. Este presenta movimientos tanto rotacionales como de desplazamiento, pero recordemos que el desplazamiento depende del giro que nosotros le apliquemos al mecanismo. En este caso, por existir una dependencia entre ambos movimientos, consideramos que tiene un solo grado de libertad. El par cilíndrico tiene 2 grados de libertad, uno de rotación y uno de desplazamiento. El par esférico nos permite 2 movimientos de rotación en cada uno, 3 movimientos de rotación en cada uno de los ejes, y el par plano nos posibilita un movimiento de rotación y 2 desplazamientos en X y Y. Ambos mecanismos tienen 3 grados de libertad. A continuación vamos a resolver algunos ejemplos de movilidad aplicando el criterio de Kurzbach. Comencemos por un mecanismo tradicional de 4 barras que hemos venido trabajando. En este caso necesitamos establecer el número de barras. Como siempre, la primera barra corresponde a la barra fija. La manivela en este caso es nuestra barra 2. El acoplador, nuestra barra 3. Y la barra que hace el movimiento de oscilador corresponde a nuestra barra 4. Pasamos ahora a contar el número de articulaciones. En este caso únicamente tenemos articulaciones tipo pasador con un grado de libertad. Esta corresponde a la articulación número 1, la articulación número 2, la articulación número 3
y la articulación número 4. Es decir, que tenemos un mecanismo de 4 barras con 4 articulaciones con un grado de libertad. Por lo tanto, el criterion de Kurzbach nos dice que la movilidad va a ser igual a 3 que multiplica a 4 menos 1 menos 2 que multiplica a 4 menos 0 correspondiente a las articulaciones con 2 grados de libertad. La movilidad será entonces igual a 4 menos 1, que es 3, por 3, 9, menos 2 por 4, 8. El resultado que obtenemos es 1. Es decir, que necesitamos una entrada de movimiento para definir las posiciones, todas las posiciones que puede tener el mecanismo. En este caso, un motor rotacional. Como un segundo ejemplo, analizaremos nuestro mecanismo de 4 barras de manivela corredera. Como siempre, nuestro primer paso es contar el número de barras, 1 para la barra fija, 2 para la manivela, 3 para la biela y 4 para la corredera. A continuación, vamos a contar el número de articulaciones. En este caso tenemos 3 articulaciones con un grado de libertad tipo pasador, correspondientes a la que relaciona la barra 2 con la barra 1, la barra 2 con la barra 3 y la barra 3 con la barra 4. La cuarta articulación corresponde también a una articulación con un grado de libertad, en este caso la que une la barra 4 y la barra 1. Esta es una articulación de tipo prismático que corresponde al agujero entre la barra 4 y 1 que permite el desplazamiento entre ellas. Vamos entonces a calcular la movilidad. En este caso va a ser igual a 3 que multiplica el número de barras 4 menos 1 menos 2 que multiplica al número de articulaciones con un grado de libertad, en este caso 4, menos 0 articulaciones con 2 grados de libertad. Nuevamente calculamos 4 menos 1, 3, por 3, 9, menos 8 igual a 1 y tenemos una movilidad de 1. Es decir, que necesitamos una sola entrada de movimiento para que funcione correctamente nuestro mecanismo. Si se trata de un motor de combustión interna, obviamente la entrada de movimiento correspondería al desplazamiento de los pistones ingresando por la corredera de la barra 4. Hagamos ahora un ejemplo para un mecanismo con 5 barras. En este caso, nuevamente iniciamos contando el número de barras del mecanismo. 1 para la barra fija, 2, 3, 4 y 5 para cada una de las barras que componen el mecanismo. Nuevamente es un mecanismo muy sencillo, donde solo observamos articulaciones tipo pasador de un grado de libertad. Y tenemos que hay 1, 2, 3, 4 y 5 articulaciones. En este caso, la movilidad va a ser igual a 3 que multiplica al número de barras, 5 menos 1, menos 2 veces el número de articulaciones con un grado de libertad, que nuevamente corresponden a 5, menos J2, que vuelve a ser 0 porque no tenemos articulaciones de este tipo. La movilidad entonces sería igual a 5 menos 1, 4, por 3, 12, menos 5 por 2, 10, 2. ¿Qué significa eso? Que necesitamos 2 entradas de movimiento para definir las posiciones de todo el mecanismo. Para entenderlo un poquito mejor, tenemos acá esta gráfica donde observamos que hemos girado un ángulo θ a la barra 2. Cuando giramos ese ángulo θ a la barra 2, observamos que las posiciones de la barra 3, 4 y 5 quedan libres y pueden tomar diferentes posiciones, como en el caso de las dos figuras que tenemos acá.
Entonces miren que el giro de la barra 3 en este mecanismo es inferior al giro de la barra 3 en este otro caso. Y tenemos dos posiciones del mecanismo diferentes para una sola entrada de movimiento, en este caso de la barra 2. Solo cuando nosotros fijamos o establecemos la posición de la barra 3, tendríamos ya una única posición esperada para el mecanismo. Miremos ahora dos ejemplos de mecanismos con articulaciones de 2 grados de libertad. En este caso tenemos un mecanismo de leva seguidor. Para encontrar nosotros la movilidad, vamos a iniciar nuevamente contando el número de barras. 1 para la barra fija, 2 correspondería a la leva y 3 correspondería al seguidor. Ahora pasemos a contar las articulaciones. Tenemos dos articulaciones tipo pasador correspondientes a la articulación entre 2 y 1 y entre 3 y 1. Y entre 2 y 3 vemos que existe otro punto de articulación que en este caso corresponde a una articulación superior que es del tipo de 2 grados de libertad. Por lo tanto, nuestra ecuación nos quedaría así. La movilidad va a ser igual a 3 que multiplica el número de barras, 3 menos 1, menos 2 que multiplica al número de articulaciones con un grado de libertad, menos 1 correspondiente a la articulación superior con 2 grados de libertad. Por lo tanto, la movilidad va a ser igual a 3 menos 1, 2, por 3, 6, menos 4, menos 4, 2, menos 1, 1. Es decir, que el mecanismo necesita una sola entrada de movimiento. Resolvamos ahora el ejemplo que sigue, donde tenemos un mecanismo de 4 barras con una rueda que va a presentar tanto movimiento de rotación como de deslizamiento. Para este caso, la movilidad va a ser igual a 3 que multiplica al número de barras, ya lo habíamos dicho, es un mecanismo de 4 barras, 1, 2, 3 y 4 correspondiente a la rueda. Y el número de articulaciones, tenemos una articulación tipo pasador con un grado de libertad, 2 y 3 articulaciones con un grado de libertad. Y nuevamente una articulación superior con contacto en un punto de rotación y deslizamiento con 2 grados de libertad. Por lo tanto, nuestra ecuación nos queda número de barras 4 menos 1 menos 2 por J1 que es 3 menos 1 que corresponde a la articulación con 2 grados de libertad. La movilidad sería igual entonces a 4 menos 1, 3 por 3, 9 menos 6, 3 menos 1, 2. ¿Qué nos indica este ejemplo? Que porque al tratarse de un movimiento de rotación y de deslizamiento, si nosotros queremos, por ejemplo, averiguar cuál es la posición de la rueda, solo podremos hacerlos si sabemos cuánto rota ella y cuál es su desplazamiento. Si no tenemos alguna de esas dos variables, el ejercicio no tiene solución. A continuación, analizaremos cómo se aplica el criterio de Kurzbach a estructuras. Vamos a comenzar con este ejemplo sencillo, donde tenemos una estructura compuesta por 3 barras. En este caso, nuevamente vamos a contar el número de barras, ya lo habíamos hecho, 1, 2 y 3. Y el número de articulaciones que corresponde a las articulaciones tipo pasador, y como pueden observar se trata también de 3 articulaciones. La movilidad va a ser igual entonces a 3 que multiplica al número de barras
3 menos 1 menos 2J1, que en este caso vuelven a ser 3 articulaciones, menos 0 articulaciones con 2 grados de libertad. La movilidad será igual a 3 menos 1, 2, por 3, 6, menos 6, 0. Tenemos entonces que todo mecanismo, todo elemento que nosotros analicemos que tenga movilidad 0 corresponderá a una estructura. Miremos ahora estos dos casos, los cuales tienen articulaciones con un grado de libertad tipo pasador y 5 barras. Nuevamente contamos las barras: 1, 2, 3, 4 y 5. Y contamos las articulaciones. Observemos que para aplicar el criterio de Kurzbach, hasta ahora las articulaciones que habíamos analizado, como el caso de esta articulación entre 2 y 3, unen a 2 barras. Pero en este ejemplo, esta articulación de acá abajo une 3 barras. En estos casos, lo que vamos a hacer es contar el número de barras y restarle 1. Es decir, que en este caso aquí tenemos 2 articulaciones tipo J1. Una correspondería a la articulación de la barra 2 y 5 y otra a la articulación de la barra 5 y 1. De manera análoga, aquí tenemos una J1. De manera análoga, esta articulación de acá tiene 2 articulaciones. La primera correspondiente a las barras 3 y 5 y la segunda correspondiente a las barras 5 y 4. O lo que es lo mismo, contamos el número de barras y le restamos una. Esta última articulación tiene 2 barras y por lo tanto corresponde a una sola articulación. En este caso tendríamos 5 barras y 2, 3, 5, 6 articulaciones con un grado de libertad. Aplicando la ecuación tenemos que la movilidad va a ser igual a 3 que multiplica a 5 menos 1 menos 2 que multiplica a 6 articulaciones menos 0 articulaciones con 2 grados de libertad. Por lo tanto, la movilidad va a ser igual a 4 por 3, 12, menos 6 por 2, 12. Y tenemos una movilidad igual a 0. Es decir, se trata de una estructura. Para finalizar, presentamos algunas excepciones al criterio de Kurzbach que se presentan en mecanismos con barras de igual longitud, debido a que, como podemos ver en nuestra ecuación, nosotros únicamente consideramos el número de barras y las articulaciones. En el primer ejemplo, nosotros tenemos el mismo mecanismo de 4 barras al que le hemos atravesado una barra número 5 con el fin de limitar su movilidad. En el ejemplo 2 tenemos el mismo mecanismo, pero la barra 5 tiene la misma longitud y la misma posición que las barras 2 y la barra 4. En este caso, por tratarse de 3 barras iguales, no tenemos una estructura, sino que obtenemos un mecanismo en paralelogramo que puede rotar alrededor de la barra 1. Sin embargo, cuando calculamos la movilidad, vamos a repetirlo nuevamente, tenemos que la movilidad es igual a 3 por el número de barras 5 menos 1 menos 2 que multiplica al número de articulaciones, en este caso 6 articulaciones con un grado de libertad, menos 0 articulaciones con 2 grados de libertad. Nuevamente 5 menos 1, 4 por 3, 12, menos 12,
0. A pesar de que hemos analizado nuestro mecanismo y sabemos que es un paralelogramo que va a girar con respecto a 1, la ecuación o el criterio de Kurzbach nos sigue diciendo que se trata de una estructura. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad.